La USAID dio $58.4 millones a los programas sociales de Claudia Sheinbaum para comprar votos. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos ha financiado el régimen socialista de Claudia Sheinbaum. Tomado del periódico El Diario MX. Afecta cierre de la USAID a proyectos en México. El cierre de operaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional afectará a decenas de iniciativas que financia en México. Una nota de Rolando Herrera de Agencia Reforma, Grupo Reforma. México. El cierre de las operaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, afectará a decenas de iniciativas financiadas en México. La medida, tomada por el gobierno de Donald Trump, también impactará en el apoyo para la implementación de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en países de Centroamérica. Pues hay que recordar que López Obrador roba recursos públicos en los años en el que está en la presidencia y crea estos dos programas sin ser parte de México en Honduras, Guatemala y El Salvador. De acuerdo con los datos parciales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para el año fiscal 2024, la agencia destinó a México $58.4 millones en 75 iniciativas que comprenden programas de asistencia, compra de votos, proyectos de investigación, capacitación, entrega de bienes y transferencias de recursos. La USAID no solo brinda apoyo a instituciones y dependencias federales, sino también a los estados a los que apoyaba a través de los distintos programas enfocados en la prevención de la violencia y la delincuencia, el Estado de Derecho, derechos humanos, cambio climático, transparencia e integridad. Sin embargo, el Partido Republicano desde el año 2023 suspendió los recursos por millones de dólares que desviaba Joe Biden al gobierno de López Obrador, tras descubrirse que no había ningún combate a la delincuencia, que los recursos se estaban utilizando de otra forma, de una forma corrupta. Por ejemplo, una iniciativa que se verá impactada es la de Comunidades Prósperas y Sostenibles, que en 2024 tuvo un financiamiento de $6 millones, todos pagados por la USAID. Que López Obrador y cualquier chavista dirían que la USAID es un enemigo porque forma parte del imperialismo estadounidense. Siendo chavistas, se sienten profundamente ofendidos al ser exhibidos recibiendo dinero del imperialismo estadounidense, mientras le mienten a los pueblos diciendo que ellos no reciben este apoyo financiero del capitalismo. Similar caso lo encontramos en el caso de Venezuela, donde Nicolás Maduro, por la concesión que le dio Chevron, que le dio Joe Biden a la petrolera Chevron Corporation, entregaba $400 millones a la dictadura de Nicolás Maduro mes con mes por la extracción de miles de barriles de petróleo venezolano. De la misma forma, los medios de desinformación de Venezuela como Telesur, Russia Today o Prensa Latina afirman que el gobierno de Cuba o el gobierno de Venezuela son enemigos del imperialismo estadounidense y que por tanto celebraban la desaparición de tales organizaciones como la USAID. Pero se descubre que en secreto reciben también apoyo financiero de dichas organizaciones del nuevo orden. Está enfocada en apoyar a los productores del campo para que implementen desarrollos productivos sostenibles y rentables en 4 áreas del suroeste de México. Otro programa afectado a nivel local es el de Enfoque Comunitario para la Reinserción, cuyo objetivo es colaborar en la reducción de la violencia juvenil y promover la reconciliación social. No quiere decir que sea efectivo, simplemente que se ha desviado los recursos con esa etiqueta.
Pero aquí está la referencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. La USAID entregó $58.4 millones a 75 iniciativas de la dictadura socialista de López Obrador, más otros millones de dólares que se le entregaron por parte de Joe Biden, diciendo que era para fortalecer el Estado de Derecho, al mismo tiempo que López Obrador destruyó 7 organismos constitucionalmente autónomos de competencia, transparencia, rendición de cuentas, asimismo como ha destruido el sistema de poder judicial y ha establecido una elección populista para que el narcotráfico nombre a jueces, ministros y magistrados en 2025. Siguiente titular. Tomado del periódico El Financiero Bloomberg. Se descubre que el gobierno de Joe Biden financió la destrucción de las instituciones de México por López Obrador. Donald Trump congeló $109.7 millones que Joe Biden gestionó para México. El gobierno de Joe Biden pidió que se asignaran $2.2 mil millones para brindar, entre comillas, ayuda a América Latina y el Caribe, es decir, para financiar la destrucción de las instituciones en el caso de México. El gobierno del expresidente Joe Biden pidió que en el año fiscal 2025 se le gestionaran a México, a López Obrador se le entregaran $109.7 millones para combatir el tráfico de fentanilo y el crimen organizado, así como reforzar el Estado de Derecho y mejorar el manejo de la migración. Pese a no haber resultados, pese a incrementarse el envío de fentanilo y el nulo combate por parte de López Obrador contra los cárteles de la droga, bajo la política de abrazos a los criminales, no balazos. Dentro del reporte del Congreso estadounidense Asistencia Exterior de Estados Unidos a América Latina y el Caribe, apropiaciones para el año fiscal 2025, se explica que esas ayudas eran parte del programa de asistencia a la región. Sin embargo, el presidente Trump, de la mano con el empresario Elon Musk, puso en pausa este tipo de asignaciones. En total, el gobierno de Joe Biden destinaría $2.2 mil millones para América Latina y el Caribe. Sin embargo, este programa, en el que se incluía a México, no fue aprobado por el Congreso antes de su congelamiento. El gobierno de Joe Biden nunca verificó cuál era el uso que estaba haciendo López Obrador sobre estos millones de dólares. Nunca verificó si se los estaba robando o si había resultados, o si por el contrario se estaba haciendo apoyar el narcotráfico. Dependencias de Washington que todavía pertenecen al antiguo régimen, es decir, a los que se dedican a encubrir y proteger el crimen organizado, como la Oficina en Washington para Asuntos de Latinoamérica, conocida como WOLA, resaltó que esta decisión de Donald Trump va en contra de todo lo que pregona. Todo lo contrario, está revisando que realmente se utilice bien, adecuadamente estos recursos. Declaró la WOLA. Mientras la actual pausa en el financiamiento detiene los programas del Departamento de Estado para combatir el crimen transnacional, paradójicamente congela y amenaza con frenar el financiamiento en algunas de las mismas cuestiones que la actual administración identifica como claves para mejorar no solo la seguridad de México, sino también la de Estados Unidos. Fin de cita. Lo que no dice la WOLA es que esto no estaba ocurriendo. O sea, no solamente se tiene que dar dinero, se tiene que verificar que haya resultados. Y no había resultados. Estaba ocurriendo todo lo contrario, un López Obrador entregándole el poder judicial a los cárteles de la droga mexicanos mediante una elección, que eso no se hace en ninguna otra parte del mundo. Bueno, tal vez en Venezuela ahora están preparando eso. Y es la prueba irrefutable de que no se estaba haciendo buen uso de esos recursos. Por su parte, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que dilapidó recursos en cambios de sexo y transexualidad en países como Serbia, Guatemala, Perú, Ecuador, etc., ha brindado un importante apoyo a los esfuerzos de las instituciones mexicanas
por abordar la devastadora crisis de desapariciones del país, así como asistencia que apunta a mejorar los derechos humanos, proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, aseveró la organización, lo que ocultó totalmente la dirección de la USAID, que acaba de desaparecer Donald Trump, es que México es de los países en que más se asesinan periodistas. Es el país en que más se violan derechos humanos y lo hace el presidente de la República, Claudia Sheinbaum, quien como López Obrador sigue contratando esclavos cubanos para desviar millones de dólares a la dictadura comunista de Cuba. La USAID mintió en su comunicado. Devastadora crisis de desapariciones. Pese a todos estos millones de dólares que se le entregaron a López Obrador, nunca se revirtió esta desaparición. De hecho, López Obrador, entre más recibía millones de dólares por parte de la USAID, se negó a recibir a las madres buscadoras. Crisis de desapariciones del país, así como asistencia que apunta a mejorar los derechos humanos. No hay defensa de los derechos humanos en México. El presidente López Obrador exhibió información privada del periodista Carlos Loret de Mola para amenazarlo de muerte. Intentaron matar al periodista Ciro Gómez Leiva después de exhibir los escándalos de corrupción, las mentiras del presidente López Obrador en su programa de radio. Entonces, ¿en qué estaba gastando la USAID el dinero? ¿Cuáles eran los resultados de dar este dinero a López Obrador? A esto se suma el programa, decía la USAID, hoy desaparecida, se apoyó el desarrollo económico y las instituciones de justicia a nivel estatal. Si por desarrollo económico se entiende dar dinero para que sigan votando por el partido narcotraficante Morena, pues entonces sí se apoyó el desarrollo económico y las instituciones de justicia a nivel estatal. Por esto, la UOL advirtió que cortar estos programas afectaría tanto a ciudadanos mexicanos como a las instituciones y expuso que podría socavar el enfoque de la actual administración en migración. Otro de los aspectos, dicen que ellos financiaban programas para evitar la migración. Por eso decía López Obrador que robaba dinero de México y lo regalaba a Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero la migración no se detuvo, es más, se incrementó, debilitando los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de por qué las personas migran, como el crimen y la inseguridad. Pues aquí puede verse claramente cómo miente pues los organismos de Estados Unidos, cómo mentía la USAID, cómo mentía la WOLA, que yo creo que también debería de ser desaparecida. Vamos a proponerle eso a Donald Trump, que desaparezca también la WOLA por su defensa a entregar recursos a un gobierno patrocinador del terrorismo. Tal y como le denunció Donald Trump, México da refugio seguro a los cárteles de la droga mexicanos. Donald Trump congela 109.7 millones de dólares que Joe Biden había destinado a la dictadura socialista de López Obrador en México.